Y te da más libertad, eso te da más libertad siempre y cuando al final tengas las herramientas que necesitas, ¿vale? Porque tenéis que tener en cuenta que Scratch es un lenguaje de programación que está muy limitado. Pseudocódigo es un lenguaje de programación, en este caso el PSINT es un lenguaje de programación que está un poco menos limitado, pero aún así tiene cosas o le faltan cosas que sí que hace Java, ¿vale? Por ejemplo, el según, que es un condicional, ahora lo trataremos. El según solo se puede evaluar sobre variables numéricas en PSINT, y en Java se puede evaluar sobre cualquier tipo de variable. Son ese tipo de cositas que le faltan a los lenguajes, que también está chulo porque vas creciendo en la programación a medida que vas cambiando de lenguaje de programación, ¿vale? Bueno, pues más o menos empezamos, ¿no? Venga, pues nos quedamos... ¿Estáis todos? Sí. Venga, pues nos quedamos un poco en el ejercicio 9, que dice: haz un programa que vaya pidiendo números y los vaya sumando hasta que nos escriba el número 0, ¿vale? Este ejercicio, pues básicamente lo que intenta es que veamos el segundo tipo de repetitivo. Ya hemos visto un repetitivo en el anterior, que era el que yo sabía el número de veces que se iban a repetir esas acciones, ¿vale? Ahora ya no dependo de mi repetición, ya no depende de un número fijo de veces, sino que dependo de que al usuario le apetezca darme un 0. Con lo cual ya no puedo estar tan seguro de cuántas veces se va a repetir mi algoritmo. Entonces, el algoritmo es muy similar al anterior, pero el cambio me viene dado por el bucle, que no es el que yo se espera, el que habíamos utilizado hasta ahora. En el anterior utilizamos el repetir, y ahora no puedo usar el repetir X veces, porque ese número de veces, unas veces será 3, otras veces será 4, otras veces será X, ¿vale? Entonces, como siempre, me lo he saltado, pero bueno, todo el mundo lo sabe ya. Lo primero que debo hacer es marcar un inicio en mi algoritmo, ¿vale? Entonces, yo ya he pensado un poco lo que necesitaba. ¿Qué necesito? Necesito una variable para guardar la suma, ¿correcto? Porque me están pidiendo... Perdón, no estoy compartiendo la pantalla. No. Ahí va, pues decídmelo. No, te lo iba a decir ahora. No, creo que no se ha dado cuenta. No me he dado cuenta, lo siento. No, pero yo creo que ya nos imaginábamos lo que estabas poniendo. Sí, ¿no? Perdón. Recordádmelo sin ningún problema, ¿eh? Incluso os diría que os pusieseis bueno, de esto sí que me acuerdo, pero que os pusieseis algún rollo delegado que me recordase que grabara la clase, por si acaso. O que me dijera: Edu, ¿estás grabando? Por si acaso, que eso sí que suelo grabar siempre. Bueno, el botón de... al hacer clic, ¿vale? Arranco y necesito una variable. Mínimo una variable para guardarme la suma. Eso lo tengo claro, ¿vale? Si queréis, como ya hemos hecho varios, vamos a ver si podemos resolver este ejercicio sin la variable para guardarme el número que me está dando el usuario, ¿vale? Hasta ahora utilizábamos dos. Utilizábamos la variable suma y la variable número, ¿vale? Entonces yo me las dejo preparadas, pero ya que vosotros muchos intentasteis ejercicios anteriores resolverlos sin esa variable donde almacenar el número que me dice el usuario, vamos a ver si en este programa en concreto la lógica me da para poder hacerlo, ¿vale? Entonces, como siempre, lo primero que necesito es, ya que estoy, pues para que no me dé problemas, voy a inicializar, ya os digo que esto solo hace falta hacerlo en Scratch, la variable suma a 0, ¿vale? Lo siguiente que debo hacer es repetir algo hasta que el valor que me han dicho sea 0, y ese algo pues tendrá que ser el preguntarle al usuario. Edu, ¿puedes hacerle un poco de zoom, por favor? Al grande, ¿verdad? Sí. Gracias. ¿Ahí? Sí, gracias. ¿Vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es... ¿Qué tengo que hacer? Preguntarle al usuario que me dé un número. Y ahora, en la variable respuesta, tendré almacenado esa información. ¿Cuántas veces se tiene que repetir este bucle? Pues la verdad es que no lo sé, porque dependerá de que la variable respuesta sea igual a 0, ¿vale? Pues entonces, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a poner un condicional
una condición, en los operadores la tengo, de que respuesta sea igual a 0. Entonces, cuando respuesta sea igual a 0, dejará de repetirse. ¿Estamos? Una vez tenga el valor, ¿qué debería hacer? Pues debería acumular en la variable suma el valor de lo que tenía suma más la respuesta que me ha dicho el usuario. Entonces, utilizaré el operador suma para sumar suma y respuesta. ¿Vale? Y teóricamente mi algoritmo está terminado. ¿Vale? Está terminado porque, si no me he liado yo en un algoritmo tan sencillo, cuando salga del bucle repetir, porque yo ya he puesto un 0, debería tener almacenado en la variable suma el valor total. Una preguntilla. En este caso, es decir, en un principio no hay valor para respuesta y cada vez que se está dando el bucle, ahí se empieza a generar el valor de respuesta. Es que, sinceramente, con el respuesta medía cuál es, si es el último... Si es Vamos, el eso es lo siguiente que quería probar, ¿vale? Porque, sinceramente, como tampoco programo mucho con esto, tampoco te sé decir si respuesta está dentro de eso que nos pasaba, que mantenían las variables de los valores de las variables en cada ejecución. Lo que sí que te puedo decir es que si esto fuese pseudocódigo, fuese Java, esa respuesta no tendría ningún valor. Eso sí que estoy seguro, ¿vale? Y además esto puede llegar a ser peligroso, ¿vale? Y lo adelanto ya para pseudocódigo. Yo no puedo meter a respuesta en un condicional cuando respuesta es posible que no exista, sea nula. Con lo que, como mínimo, ¿vale?, debería darle un valor. Lo que pasa es que yo a esa respuesta no le puedo asignar un valor. ¿Lo veis? Yo no puedo darle a valor a la variable respuesta, como es propia de Scratch, no puedo darle un valor inicial para que empiece el programa. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues no la vamos a jugar, vamos a probar a ver qué pasa. Y si vemos, por eso he dicho que vamos a intentar no crear la variable número. Si vemos que funciona, lo dejamos. Si vemos que no funciona, pues entonces utilizaremos la variable número para almacenar el valor de respuesta y que nuestro bucle dependa del valor de respuesta. ¿Vale? Entonces, voy a duplicar este elemento, pongo respuesta, reengancho mi bucle y probamos. Dime un número. El 3. Uy, me va un poco lento el ordenador. El 4, el 5 y el 0. ¿Ha dicho 0? ¡Ay! Me he equivocado, no es respuesta a lo que tiene que decir. Tiene que decir suma. ¿Vale? Bueno, entonces, el 3, el 4, el 5 y el 0. El total, 12. Si vuelvo a ejecutar, fíjate que me vuelve a pedir el número. Eso significa que sí que ha entrado en este bucle porque respuesta no tiene valor. Entonces, respuesta, al ser una variable propia de Scratch, no mantiene el valor de una ejecución a otra y me serviría. ¿Está claro? Muy bien. Pues con este ejercicio, pues básicamente lo que pretendemos es que os deis cuenta de que hay bucles que se ejecutan un número fijo de veces y hay otros bucles que se ejecutan dependiendo a lo que el usuario considere o necesita o crea que se debe ejecutar. Y el último ejercicio, voy a guardarlo, así os lo subo todos. Guardar en el ordenador. Ejercicio 9. ¿Vale? Y el último... Una cosa, Eduard, una perdona. Dime. Pone que hasta que nos escriban el número 0. Sí. Pero si tú vas sumando, la suba te va sumando y no te da 0. Claro, porque él va acumulando todos los valores de respuesta, ¿vale? Sí, pero al final te tiene que dar 0. No, al final me tiene que dar la suma completa. La suma de todos los números que me han dicho. Es que la pregunta pone...
Ah, estamos en la 8, ¿no? Sí, en la 8, en la 8. Ah, me creía que era la 9. Vale, No, vale. no, perdón, es la 9. Es la 9. Pues hasta que nos escriban el número 0, pone. Claro. Que se vaya pidiendo el número hasta que nos escriba el número 0. Y no, mira, es que esto es el problema de escribir, que hay veces que se entiende mal. Haz un programa que vaya pidiendo números y los vaya sumando hasta que, Sí, eso está claro. hasta que nos escriban el número 0. Es decir, que tu condición... Hasta que nos escriban el número 0. Claro, tu Vale. condición de parada de dejar de pedirle números al usuario es que escriban el número 0. Vale, ahí ya se Tienes puede. que pensar el enunciado como si tú fueras el ordenador. Sí. ¿Vale? Básicamente el enunciado lo que te está diciendo es qué tiene que hacer el ordenador. ¿Vale? Sí. Venga, y ahora, unido al 9 me dice, añade al programa anterior el código para que guarde el mayor número que nos ha dado hasta el momento. ¿Vale? Entonces, sigo mi análisis de la aplicación y me doy cuenta que ahora, ¿qué me están pidiendo? Que guarde un valor más, con lo que, ¿qué necesito? Pues necesito otra variable, que llamaré máximo. ¿Está claro? Y ahora, ¿qué voy a guardar en esa variable? Pues en esa variable voy a guardar de toda la lista de números que me han dicho, el número que sea el más grande. Pero claro, aquí tengo que cambiar un poco mi mentalidad, porque yo no sé todos los números que me han dicho, yo solo sé el número que me han dicho en este momento. Entonces, una posible solución puede ser que cada vez que tú me digas un número, yo compruebe si es más grande que el número que yo tengo guardado. Y si es más grande, lo cambiaré. Y si no, pues dejaré el que tengo puesto. ¿Me seguís lo que quiero hacer? ¿Sí? No. ¿No? Sí, yo sí que lo he entendido, pero no Yo sí que lo he entendido también. lo de guardarlo, el número. ¿El qué, perdón, Celia? O sea, yo la idea la he entendido, pero en este programa no sabría dónde poner que me vaya guardando los números para compararlos. Vale. ¿Cuándo sabes el número que te he dicho? Cuando me lo dices. Vale, luego, ¿en qué bloque de todo esto te lo he dicho? De todos estos bloques, ¿en cuál? ¿En el naranja o en el azul? En el... ay, en el naranja. Uy, No. es decir, preguntar... Después de preguntar, después del Claro, azul, sí. después del azul ya lo tienes. Sí, sí. ¿Vale? Con lo que yo sé que guarde o no guarde el máximo, ¿dónde están mis variables? Justo después, ¿vale? Sí. A máximo, ahí en medio, le tengo que dar el valor de respuesta. ¿Vale? Eso sería si me quiero guardar el último número que has dicho. Pero como tú no quieres el último, solo quieres el que sea el más grande de todos, ¿qué tengo que hacer? Esa instrucción se tiene que ejecutar. Un condicional, ¿no? Un condicional. Esa instrucción no se puede ejecutar siempre. Esa instrucción se tendrá que ejecutar cuando se cumplan ciertas condiciones. Y esa condición no es más que poner un sí y que solo se guarde si mi variable... ¿dónde estás? Operaciones. Si mi variable máximo es más pequeña que la respuesta. ¿Vale? Entonces, si ¿dónde estoy? Text edit, que lo utilizo mucho. Nuevo documento. Vamos a hacer una pequeña traza de lo que está haciendo el programa. El programa me está pidiendo números y yo tengo guardado en algún sitio, este es el número y aquí tengo guardado el máximo. ¿Vale? Cuando arranca mi programa, número es 0 y máximo es 0. ¿Vale? Primera iteración de mi bucle. Primera iteración de mi bucle. Repito, dime un número.
creo que Ana había dicho que no lo había entendido. Ana, dime un número. Ya no está Ana. Un 7. Perdón, estaba dicho cuarto, pero estaba... Ah, estaba silenciada. ¿El 4? Sí. Vale. Y yo compruebo, según mi lógica, el 4 es... El 0 que tengo guardado en máximo es más grande, es más pequeño que el 4 que me acabas de decir. Sí. Con lo cual, lo que hago es guardarme en la variable máximo el valor del número que me acabas de decir. Así que aquí me guardaré el 4. Después hago la suma. Porque fijaros que he tenido mucho cuidado de sacar el bucle, de sacar del condicional el bloque que suma, ¿vale? Porque ese siempre se tiene que ejecutar. Repito, ¿respuesta es 0? No, vuelvo a decir otro número. El 2, por ejemplo, ¿vale? El máximo es 4, el número que me has dicho es 2, con lo que 4 no es menor que 2, con lo que no entraré en este if, en este sí, no ejecutaré esta línea, pero sí que incrementaré, y el máximo seguirá siendo 4. ¿Vale? Y esta suma va afuera, y aquí diré el máximo. Con lo que cuando termine mi bucle, en la variable máximo, siempre tendré el último valor de el número más grande que me hayas dicho. ¿Está más claro ahora, Ana? Un poquito. Vicente. Edu, perdona, cuando llegas al condicional, al sí, máximo no está inicializado, o sea, no tiene valor en ese momento aún, ¿no? Sí, lo que pasa es que jugamos, yo lo que estoy haciendo ahora es un poco jugar con Scratch, ¿vale? Y Scratch... Sí, unas poquitas trampas, en el hecho de que, o por el hecho de que Scratch, cuando una variable no tiene valor, una variable no existe, no protesta y ya está, ¿vale? Sí. O sea, es como si creas la variable, aunque no le hayas dado un valor, es como si la inicializara a 0. Exacto, sí, bueno, a 0 o a un valor, el que sea, ¿vale? No tiene por qué ser... Indefinido sería... Sí. Vale. O nulo. Que es lo que realmente se utiliza en programación. Un valor nulo para Scratch es un 0. Luego sí que lo aceptaría. Sí que es cierto que en un lenguaje de programación más completo yo debería inicializar el valor de máximo a un valor para que no me explote, ¿vale? Vale. Pero pues estamos en el mismo caso que la variable respuesta. La variable respuesta aquí no existe, y puedo utilizarla. La siguiente limitación que tiene Scratch es que solo tiene bucles repetitivos condicionados que compara al inicio del bucle. En pseudocódigo y en Java hay otros bucles repetitivos condicionados que compara al final, con lo que esa condición de que la variable respuesta no exista no se va a cumplir, porque ejecutará siempre, antes de ver si se tiene que ejecutar el bucle o no, ejecutará las instrucciones. ¿Vale? Vale. Perfecto. Bueno, ¿está claro? Sí. Muy bien. Bueno, pues ya tengo los ejercicios. Bueno, y con esto finalizamos, como si dijéramos, esta parte un poco de juego de niños de Scratch, para que empecéis a meteros en lo que es la programación, en el pensar y tal, y empezamos el siguiente bloque, que es el pseudocódigo, ¿vale? Entonces, el lenguaje de programación de pseudocódigo es un lenguaje de programación que al final acaba siendo lo mismo que programar con otro lenguaje, aunque sea menos potente, pero con la ventaja de que tengo o utilizo un lenguaje mucho más familiar, ¿vale? Utilizo un lenguaje, y además creo que lo dije el otro día en la presentación, la ventaja que tengo es que lo ha hecho una persona que es española y el programa está en castellano, ¿vale? Bueno, puede ser una ventaja para nosotros, pero bueno, porque una de las primeras quejas que suele tener mucha gente
es que, ay, es que la programación está en inglés. Y pues sí, ¿qué quieres que te diga? Está en inglés. Las palabras reservadas normalmente están en inglés y hay que hay que acostumbrarse a ellas, ¿vale? No sé si habéis podido llegar a ver los vídeos de presentación y tal. Si no, hago un pequeño resumen como el otro día de lo que vamos a ir viendo y pasamos un poco a los ejercicios, ¿vale? Entonces os voy a sacar un poco las presentaciones. No, este no. Programación, primera evaluación. Vale, bueno, seguís viendo todos mi pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, este primer PDF o vídeo que os subí relacionado con el pseudocódigo es un poco de introducción a qué es un programa, qué es la algoritmia, para qué, entre comillas, sirve, cómo funciona la algoritmia en la programación, ¿vale? Que estas palabras un poco raras que utilizamos alguna vez de qué es un código, qué es una estructura de datos, vale, pues al final un código no es más que las instrucciones que tiene que ejecutar un programa, y una estructura de datos, por llamarlo de una forma un poco técnica, es el modelo de datos o el tipo de datos que voy a utilizar o que necesito para resolver mi problema, ¿vale? Si estoy haciendo una aplicación para gestionar coches para un concesionario, pues mi modelo de datos será un coche, ¿vale? Si estoy haciendo una calculadora, mi modelo de datos serán números. Esa estructura de datos es lo que me va a permitir ir almacenando la información para yo después poder trabajar con ella, ¿vale? Los pasos que he intentado desde el primer día inculcaros, vale, pues lo primero que necesito es tener claro que si no entiendo el problema no voy a poder resolver el ejercicio. Y os ha pasado alguno que justamente en el ejercicio 9 habéis dicho, no, pero el resultado no debería ser 0. Problema que ha pasado ahí, no es que no supieras resolver el ejercicio, es que te has confundido con lo que te estaba preguntando el problema, en qué era tu problema, ¿vale? Entonces lo primero que tengo que tener claro es qué me están pidiendo, y lo segundo que tengo que tener claro es que si no sé resolverlo yo, muy difícilmente le voy a enseñar al ordenador a cómo tiene que resolverlo, porque al final programar es enseñar al ordenador a resolver las cosas. Entonces, segundo, una vez sé resolverlo yo, tengo que pensarme una solución, ¿vale? Y aquí se dice que sea lo más general o generalista posible. Bueno, hay veces que no es posible, pero sí es cierto que si lo consigo hacer lo más general que consiga tener todos los posibles casos, después a la hora de modificar o ampliar mi programa será mucho más sencillo. Hacer en boli y papel el algoritmo de la resolución, enunciarlo, ¿vale? Y después codificarlo en un lenguaje de programación. Y aquí es en el punto en el que estamos, ¿vale? No lo hemos hecho en boli y papel por cómo lo estamos haciendo, aún nos abríamos un documento de texto y montábamos una especie de un poco nuestro algoritmo, ¿vale? Y después esa implementación y lo codificábamos en Scratch, ¿vale? Sobre todo estos primeros días, semanas o meses, es bastante importante que sigáis manteniendo esa metodología de antes de escribir ninguna línea de código, intento averiguar qué tengo que hacer para tener ya los pasos marcados, ¿vale? Lo codifico en el lenguaje, lo implemento para hacer que la máquina pueda traducirlo a su propio lenguaje. Esto es lo que se llama compilar, ¿vale? O lanzar la ejecución de ese programa. Y finalmente, pues preparar un lote de prueba, que es un poco las cosas que hemos estado haciendo cada vez que terminábamos una aplicación, que era ejecutarla y comprobar que el resultado que daba era un resultado coherente con los números que yo sabía o con los valores que yo sabía, y finalmente pues ejecutar el programa y comprobarlo, ¿vale? ¿Qué es un algoritmo? Pues ese conjunto ordenado, y esto es muy importante, ordenado y finito de operaciones que se necesitan para resolver un problema, ¿vale? Características: el número de pasos tiene que ser finito, porque si no pasa lo que le suele pasar a algunos programadores
jóvenes que montan lo que se conoce como bucles infinitos, y esos bucles infinitos hacen que el programa nunca llegue a pararse, ¿vale? Y eso hace que el ordenador se quede bueno, hoy en día ya no, pero antiguamente los ordenadores se quedaban colgados, que acabe en un tiempo finito, y esto es otra de las partes que hay que tener en cuenta. Necesito que mi programa termine de resolver el problema en un tiempo coherente, ¿vale? No sé si conocéis el concepto de un ataque de fuerza bruta para encontrar una contraseña, ¿vale? Porque ninguna contraseña es 100% segura, ninguna contraseña estoy seguro que nadie me la va a poder descifrar nunca, porque todo está expuesto a lo que se conoce como un ataque de fuerza bruta, que es intentar probar todas las posibles combinaciones que existen, ¿vale? Entonces, ¿por qué una contraseña es segura ante un ataque de fuerza bruta cuando yo acabo de decir que ninguna lo es? Porque el tiempo necesario para probar todas las posibles combinaciones es demasiado grande, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para comprobar una contraseña que tenga 8 caracteres, letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, ¿vale? Probablemente necesite más de un año para probar un ordenador, más de un año necesite para probar todas las posibles combinaciones. Con lo que por ahí se dice que es segura simplemente por eso, ¿vale? Bueno, pues en mi algoritmo tiene que pasar lo mismo, ¿vale? Mi algoritmo tiene que ser capaz de terminar antes de que el usuario se canse de estar delante del ordenador. Eso es evidente, ¿vale? Y bueno, las siguientes características tienen que estar definidas de una forma precisa y puede tener varios datos de entrada y como mínimo un dato de salida, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo de lo que sería un algoritmo, ¿vale? Para hacer una receta de cocina. Pues siempre monto pasos. Pongo el aceite en la sartén, pongo la sartén en el fuego, cuando el aceite está caliente casco el huevo y lo introduzco, cubrir el huevo de aceite, cuando el huevo está hecho lo retiro. Ese sería un algoritmo para hacer un huevo frito, ¿vale? Le ha faltado la sal, yo le he hecho sal al huevo, no sé si los demás le he hecho. ¿Está claro? A partir de ahí tengo una serie de herramientas, una serie de acciones a las cuando yo codifico mi algoritmo acaba montando un programa que resuelve un problema, ¿vale? Y esto, no sé si alguien había hecho, bueno, ya habíais dicho que algunos habíais estudiado algo, habíais hecho algo de programación. Esto es lo que se llama diagramas de flujo de datos, ¿vale? Es montar esas instrucciones que tiene un algoritmo, esos pasos que tiene un algoritmo en esta especie de diagrama de flujo en el cual yo voy viendo por dónde va pasando mi programa. PSeInt tiene una herramienta que es capaz de, que a partir de mis instrucciones que yo he escrito, es capaz de montar un diagrama de flujo. Entonces es muy chulo y es muy interesante que cuando tengo un programa, mostrar ese diagrama de flujo para ver cómo se va ejecutando esas operaciones, ¿vale? Y aquí tenéis, os puse un par de ejemplos de diferentes diagramas de flujo para hacer ciertas cosas, ¿vale? Y empezamos ya a lo que nos interesa, que es el pseudocódigo, ¿vale? El pseudocódigo es codificar un programa con sus instrucciones en un lenguaje tradicional, ¿vale? Y ese lenguaje tradicional, común para nosotros, nos permite, dijéramos, aproximarnos mucho más al lenguaje, que sea mucho más fácil de entender, ¿vale? Para nosotros. Entonces, existen en todo lenguaje de programación una serie de palabras reservadas que no se pueden utilizar, y aquí tenéis un primer ejemplo que normalmente el entorno de desarrollo que utilicemos las pintará de otro color para que se vea claramente que son palabras reservadas. Entonces, en este algoritmo de 3 líneas tengo 3 palabras reservadas: la palabra proceso, la palabra escribir y la palabra fin proceso. Lo primero, todo algoritmo tiene que tener un inicio y fin, con lo que el inicio es la palabra proceso, el fin es el fin proceso, y ahí dentro tendrá que ir siempre todo mi programa, ¿vale? Si quiero hacer un paralelismo entre un diagrama de flujo de datos y un algoritmo en pseudocódigo, ¿vale? Fijaros cómo cada bloquecito se corresponde con una instrucción, ¿vale? Y cada uno de ellos
tendrá una forma de actuar o una forma de trabajar. Empezamos a ver ya palabras clave que nos deberían sonar por PSI, por Scratch. Está sonando ese ordenador, Carlos. No, te está sonando el Teams o perdón, te está sonando el Teams o algo. O ese o el de Rubén. Uno de los dos. Es que me está sonando una llamada de Teams y me está volviendo loco, lo siento. Todavía sigue peleando. Agua. Pues ahora no vemos. Decir a Javi que llama al técnico para que revise. Ya se lo digo. ¿Vale? Entonces, no sé si os sonará, pero bueno, supongo que os debería sonar a todos. Estas instrucciones acaban marcando el típico bloque sí de Scratch. ¿Vale? Sí, operación de condición, entonces instrucción. Si no, otra instrucción y finalizo el sí. ¿Vale? La palabra escribir se correspondería con el decir y la palabra leer se correspondería con el preguntar. Johan. Ese espacio que hay dentro del sí es lo que comentabas ayer. ¿Significa que está dentro de...? Esa tabulación. Sí. Sí, no es necesaria escribirla, ¿vale? Pero es conveniente para que se vea claramente la estructura de un programa. En Python sí que es obligatorio, ¿vale? En Python no tiene llaves, no tiene fines, no tiene inicios. Entonces en Python la forma de decir que una instrucción pertenece a otro bloque es tabularla hacia la derecha. Yo creo que Python lo ha hecho porque todo el mundo lo hacemos, aunque no sea necesario, porque esto te va a permitir tener una lectura más sencilla de tu código y de una forma más rápida leer y entender tu código, ¿vale? Por tenerlo estructurado. Hemos llegado a un punto que hay entornos de desarrollo que son capaces de tabularte tu código, ¿vale? Tú le dices, reformateame el código, y él lo reformatea y te lo deja súper bonito. Puede ser un desastre escribiendo código y él te lo deja bonito, ¿vale? Es más, el que vamos a utilizar cuando empecemos con Java es capaz de hacerlo, y creo que PSIN también es capaz de hacerlo, ¿vale? Interesante. Venga, pues otro ejemplo de una estructura mientras, ¿vale? Que se correspondería con el repetir, y una estructura de un repetitivo condicionado, ¿vale? Y este es el que os comentaba que sí que tiene PSINT, pero no tiene Scratch, que es un repetitivo condicionado donde la condición se evalúa al final, cuando termina el bucle, no antes de empezar, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre el mientras y el repetir? A ver quién la ve. Pues que es lo que has dicho tú, que la condición se observa al final y no al principio, que, o sea, hace la operación y luego, si ya la operación está hecha y da el resultado que termina el bucle, lo va a hacer. Si no, si la operación... Bueno, pues... Si no, se repetirá, ¿no? Si no se cumple, repetirá. Claro, pero si la operación de la que es mientras, o sea, al fin y al cabo no sé si va a haber una diferencia muy grande. Creo que la has visto, pero no sabes explicarlo. A ver si Johan lo ha encontrado. A ver, creo, la primera quiere decir que mientras el +1 siga ahí, la operación va a continuar, va a seguir accionándose. Mientras que la segunda, que es el hasta que, es al contrario, o sea... Muy bien. La operación no va a parar de repetirse hasta que aparezca el +1 como condición. Una vez aparezca este +1, la operación cesará. Esa es la primera diferencia entre los dos bucles, ¿vale? El primero se repite mientras se cumpla la condición, de ahí su nombre mientras, y el segundo, su condición de parada es cuando se cumpla la condición, ¿vale? Se cumplirá a la inversa. Pero hay una diferencia ya no en cuanto al funcionamiento, sino a las instrucciones que se ejecutan. Os doy una pista más entre los dos. Vale. El orden en el que pones el condicional, a lo mejor, porque por ejemplo el mientras está arriba, ¿no? Y el repetir está abajo. Correcto. ¿Y qué pasa que uno esté arriba al condicional y el otro esté abajo? Claro.
Que... Sí, Vale, yo lo termino. Que es que, sí, o sea, tú lo sabes explicar. Que la operación se va a realizar una vez más. No sé cómo explicarlo. No, una vez más no. Una vez más no. Como mínimo. Que no me sale explicarlo. Como mínimo una vez. Pilar, que es la segunda vez que levantas la mano. Yo creo que acorta el bucle. Es decir, antes podíamos estar repitiendo infinitamente y ahora como que lo acorta. Ya, o sea, le da. Ya no es infinito, o sea, si ya tiene. No, ninguno de los dos es infinito. Es más por lo que estaban diciendo, lo que no han sabido decirlo, no han sabido explicarlo bien. El repetir obligatoriamente siempre va a ejecutar el bucle una vez. Claro. O sea, las instrucciones que hay dentro del bucle de un repetir, ¿vale? Siempre, como mínimo se ejecutarán una vez. Y eso nos quita el problema que teníamos antes con el de la respuesta. La respuesta no tiene valor, porque estábamos obligados a hacer la comparación al principio. Si yo hago un repetir ahora, puedo hacer la pregunta dentro y meter la respuesta en el condicional, porque yo ya sé que seguro me habrás dado una respuesta y la respuesta tendrá un valor. Vale. Dominique, no sé si era eso lo que querías decir. Pues un poco sí, o igual me estoy adelantando, pero era con respecto entre el hasta que y el mientras. Entiendo que el hasta que, al ejecutar siempre al menos una vez, sí, estás salvando lo que en inglés se llama el fence post, lo de que tiene que ejecutarse mínimo una vez fuera del bucle para que luego el bucle no dé error. Muy bien. Para que la condición no te dé error. ¿No? Sí, es para que la condición no te dé error. Qué guay. ¿Vale? Entonces, vale, gracias. Entonces, ¿cuál uso de los dos? Pues al final los dos son iguales, ¿vale? La única diferencia radica en si quiero optimizarme o si necesito que se ejecute al menos una vez. Yo podría hacer un mientras que como mínimo se repitiese una vez el contenido del bucle, sí, cogiendo las instrucciones del bucle y ponerlo fuera del mientras. ¿Está claro? Pero claro, he hecho trampas. Eso es hacer trampa, ¿vale? Porque he cogido las instrucciones y las he metido fuera del bucle. Si tengo que alguna vez cambiar esas instrucciones, las voy a tener que cambiar en dos sitios, ¿vale? Pero al final, el objetivo del bucle es el mismo de los dos, que algo se repita bajo una condición, salvo que el repetir obligatoriamente me lo va a repetir una vez, ¿vale? Y después tenemos el para, la iteración, ¿vale? El bucle para es un bucle que quien haya hecho algo de programación se corresponde con el for, ¿vale? Que es un bucle que me permite repetir una instrucción un número de veces fijo, ¿vale? Marcado por mí. La única diferencia es que aquí no existe un repetir 7 veces. Aquí yo lo que hago, porque hay muchas veces que lo vamos a necesitar, es crearme una variable a la cual le doy un valor inicial, le doy un valor final y le digo cuánto se tiene que ir incrementando en cada iteración del bucle, ¿vale? Entonces, si la variable i, que normalmente se le llama siempre i porque viene de iterador, inicia en 1 y yo le digo que en cada iteración del bucle se le sume 1, en la primera iteración valdrá 1, en la segunda iteración valdrá 2, en la tercera iteración valdrá 3, 4, ¿hasta cuándo? Hasta que valga el valor que yo le he dicho, 5. ¿Me seguís? Johan. Pero si había dicho que, bueno, eso solamente pues sale en Scrum, ¿no? De que a las variables, si no les ponen nada, valen 0. Sí. Al iterador le puedes poner valor 0. Claro, sí, le puedes poner un valor 0. Incluso le puedes poner un valor negativo, eso da igual. Vale. Incluso puedes hacer un bucle para inverso, que vaya al revés. Que tenga un valor inicial de 100 para hacer una cuenta atrás, por ejemplo. Una cuenta de regresión. Exacto, que tenga un valor inicial de 100, que cuente hasta, o que se repita hasta que esa i valga 0 y que su paso sería, o su cambio sería, -1. ¿Vale? Entonces, al darle -1, cada vez iría quitando 1. Claro. ¿Vale? Entiendo. Venga, y el otro sería el condicional que todos conocemos. Aquí no está el sí. Bueno, aquí está el sí. El sí condicionado que todos conocemos. Si una instrucción, entonces ejecuta una cosa. Si no,
ejecuto otra cosa, otra instrucción diferente, ¿vale? Y exactamente igual que con Scratch, yo puedo meter un sí si no dentro de otro sí si no en el sí o en el si no, donde yo quiera, eso no hay ningún problema. Pero ahora tengo un condicional diferente, ¿vale? Que es un condicional en el cual yo voy a identificar posibles valores de una variable. Y esto es un poco lo que al principio os marea un poco, ¿vale? Que según el valor que tenga x, si esa x tiene un 1, ejecutaré esta primera opción porque coincide con este valor. Si esa x vale un 2, ejecutaré la segunda opción porque coincide con el valor. De este modo yo consigo que en base a una cantidad finita de posibilidades conseguir hacer lo que necesitaría 3, 4 o 5 ifs o sys si no para conseguir hacer esas instrucciones o esa separación, ¿vale? Porque ¿cuántos sys necesitaría para resolver este según? ¿Cuántas posibilidades tengo? ¿Cuántas posibilidades hay? 4. 4. ¿Con lo cuántos sys anidados necesitaría? 3. Entonces, fijaros, y acabaría montando un churro de sys unos dentro de otro bastante grande y que la lectura o la comprensión del algoritmo sería bastante más compleja. Entonces, fijaros que limpio es montar un según, de modo que de forma clara yo veo cuáles son los valores que yo tengo predeterminados y tengo la posibilidad esa de otro modo, es decir, si no es ninguno de los valores que yo tengo asumidos que pueden pasar, escribirás cualquier otra cosa. ¿Está claro? Sí. Sigue siendo un condicional. Sí. Que estoy viendo que al final de cada condicional hay que poner el fin del condicional. Siempre. Es que eso me suena de Python, que también, no sé. No, Python creo que no tiene los fins, los ends. Johan. No. Es la norma que decías antes, ¿no? Que a cada programa tienes que poner un fin, ¿no? Que si no va a estar... Y a cada bloque o instrucción compuesta, como puede ser un condicional o como puede ser un repetitivo, tengo que marcarle que está dentro del condicional y que está dentro del repetitivo, porque si no, no habría nada, ¿vale? El condicional no serviría de nada y el repetitivo tampoco. Yo le tengo que enseñar al ordenador qué trozos de mi código, qué instrucciones de mi código pertenecen a cada una de las partes o de los caminos esos que yo he ido diseñando. Claro, porque ya no tenemos el dibujito que tiene un gancho abajo para cerrar. Exacto. Vale, el fin según es como el ganchito con la... Exacto, es decir, a partir de este fin según yo puedo seguir escribiendo instrucciones, pero que ya no están condicionadas al valor de X. Son instrucciones para continuar con mi programa, sin ningún problema. ¿Vale? Y lo mismo para los repetir y para el mientras y para el para. Todo lo que esté después de fin, para, hasta que o fin mientras es código normal y libre de mi programa que ya no está condicionado a ese bucle. ¿Está claro? Alberto. Perdona, lo que estamos el de antes, no me acuerdo cómo se llama, es como un switch, ¿no? Sí, es un switch. ¿Se le pueden poner todas las opciones que quieras? Todas. ¿Puedes tener más que 3? Sí, puedes ponerle todas las posibilidades que tú quieras. Vale, pues solamente eso, gracias. Vale. Lo que pasa es que es muy cómodo utilizarlo, pero solo tienes que tener en cuenta que solo lo puedes utilizar cuando tengas, dijéramos, posibilidades finitas. ¿Vale? Sí. Tengo que tener un número finito de posibilidades. ¿Vale? Venga. Y bueno, hablamos un poco del código, de los intérpretes, la estructura. Esto ya es un poco más de teoría, y aquí os tenéis un poco un resumen de esas palabras reservadas que habíamos dicho que existían y lo que le corresponde, enganchado con el bloque donde íbamos metiendo cosas, ¿vale? Instrucciones básicas, aunque aquí tenéis esto para cuando queramos que el usuario me escriba algo y recoger ese valor, utilizaré la instrucción de leer. Cuando yo quiera mostrarle algo al usuario, utilizaré la instrucción de escribir. Y aunque aquí en estos apuntes tenéis puesto que para asignar utilizaré una flecha, ahora cuando nos abramos todos el PSIN
os voy a obligar a que le hagamos unos cambios a la sintaxis del PSInt para intentar aproximarla un pelín más, pero solo un pelín, a la sintaxis de un lenguaje de programación de verdad. Entonces, cuando yo quiera asignar un valor, no utilizar esa flecha, sino que os voy a obligar a que le cambiemos a asignar con un igual, ¿vale? Con el símbolo de igual. Y cuando queramos comparar dos valores, lo compararemos con dos iguales seguidos, ¿vale? Bueno, sentencias proceso, fin, proceso, si, entonces, si no, mientras, hacer, fin, mientras. Bueno, aquí tenéis un pequeño resumen de las instrucciones básicas, aunque el PSInt ya tiene, dijéramos, su asistente de código, que cuando empiezas a escribir alguna de estas palabras él automáticamente lo rellena, ¿vale? Y ahora necesito pararme en esto porque es bastante importante, puesto que es la primera vez que lo vamos a utilizar. Entonces, hasta ahora, cuando hemos creado una variable en Scratch, hemos pensado que íbamos a almacenar en esa variable. No. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Scratch es un lenguaje de programación no tipado. Eso significa que yo en una variable puedo guardar lo que me dé la gana, ¿vale? En todo momento. En un momento puedo guardar un número, en otro momento puedo mandar una cadena de caracteres, o puedo guardar un booleano de verdadero o falso, ¿vale? Quien haya hecho JavaScript es un lenguaje que es exactamente igual. Yo en JavaScript, en una variable, puedo guardar lo que a mí me dé la gana. Y eso es una de las pegas que tiene JavaScript, que no hay seguridad de que yo creo una variable y en esa variable en un momento pueda haber una letra o en un momento pueda haber un número. En los ejercicios de suma y tal, una de las cosas de las que os quejabais es que yo podía, cuando esperaba que se guardase un número, poner una letra y la operación fallaba, ¿vale? El primer nivel de seguridad es lo que se conoce como el tipado de datos, ¿vale? Mis variables a partir de este momento van a tener un tipo, ¿vale? De los cuales yo voy a decir que en esta variable solo voy a poder guardar números, o solo voy a poder guardar números decimales, o solo voy a poder guardar letras, ¿vale? Pero no voy a poder cambiar ese tipo, ¿vale? Esto es lo que se conoce como lenguaje de programación fuertemente tipado, que una vez defino una variable, esa variable, su tipo ya no puede cambiar, ¿vale? Si yo le digo que la variable número es de tipo entero, ese número entero va hasta el final, hasta que el programa pare, yo no puedo volverla a cambiar, ¿vale? Y después, evidentemente, le tengo que asignar un valor. Introducimos el valor de constante, que será una variable que nunca va a poder cambiar de valor y en el cual yo almacenaré un valor que nunca cambie en todo mi programa, y obligatoriamente voy a tener que darle un valor inicial para trabajar con él, ¿vale? Y por convenio, ¿vale?, de escritura de sintaxis, las constantes se deben escribir en mayúsculas, para que cuando yo intente utilizar una constante de una variable, si está escrita en mayúscula, me dé cuenta de que es una constante y no cometa el error de intentar asignarle un valor, porque no voy a poder. Entonces, la buena norma de escritura de sintaxis dice que las constantes se tienen que escribir en mayúscula, las variables en minúscula y las constantes en mayúscula, todas las letras. Entonces ahí lo tenéis un ejemplo, pi, tenéis el ejemplo IVA. Entonces siempre tienen que estar escritas en mayúscula. Las variables puedo cambiarlas, pero repito, no puedo cambiar el tipo, ¿vale? Y en PSInt tengo tres tipos básicos de variables. Cuando pasemos a Java, estos tres tipos básicos los multiplicaremos por 6 o 7, porque tengo muchos más, ¿vale? Pero en PSI tengo tres tipos básicos de variables. Tengo el tipo lógico, el valor numérico y el valor alfanumérico, ¿vale? Con lo cual, el lógico podré guardar un verdadero o falso, en el numérico podré guardar cualquier tipo de número, ¿vale?, ya sea decimal, ya sea entero, etcétera, y en el valor alfanumérico lo que guardo son cadenas de caracteres. Y la gente suele tener una pequeña confusión de que se cree que si yo pongo números, aunque lo guarde en una cadena de caracteres, siguen siendo números, y no es cierto, ¿vale? Si yo guardo números en una cadena de caracteres, es una cadena de caracteres,
es una frase que solo tiene números, ¿vale? Entonces, mucha gente me pregunta, ¿y en qué tipo de datos guardo un número de teléfono? ¿En qué tipo de datos lo guardaríais un número de teléfono? ¿En una cadena de caracteres o en un número? Caracteres, porque no vas a hacer ninguna operación con un número de teléfono, ¿no? Muy bien. Sí, Claro, es que... Johan. Vale, sí, no, a ver, es que estaba pensando en los códigos, ¿no? Que a veces te pones el más a lo mejor es de otro país o algo así, pones el más no sé qué, más... Sí, bueno, eso ya te marca que sí o sí tienes que meterlo en una cadena de caracteres. Claro. ¿Vale? Pero te voy a decir una más fácil, una más liosa. El código postal. Claro, 46, Son todos números, pero son caracteres, ¿vale? Deberían ser caracteres, ¿vale? Claro. Al final es indiferente en dónde lo guardes, pero estamos ya empezando en optimización de código. ¿Por qué? Porque guardar un número entero, teóricamente ocupa 32 bits, pero guardar un carácter ocupa solo los caracteres que tiene. Guardar una cadena de caracteres solo guardaría 5 caracteres para el código postal, con lo cual consumiría mucha menos memoria. ¿Está claro? Sí, una cosa que, claro, yo me he acordado porque yo en Python me acuerdo que me daba muchos problemas porque si no ponías, no sé, es que a ver si me estoy equivocando también, pero si no ponías que esos números eran números y los dejabas como caracteres, las operaciones te fallaban y todas esas cosas. Y por eso, pues, no lo sé. No, pues ya te digo, no sé exactamente en Python, pero lo que no puedes hacer cuando tú guardas un número en una cadena de caracteres es hacer operaciones matemáticas con ellos. Eso sí que es impepinable. Por eso me he acordado que se me rompía todo por eso. Pero sí que lo que sí que puedes es que si tú estás seguro que en esa cadena de caracteres solo hay números, tenemos herramientas para cogerlos y transformarlos a número y ya poder hacer operaciones matemáticas con ellos. ¿Vale? Eso sí que se puede sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Una cosita, Sí. ¿Verdad? Y en el de tipo lógico, el de verdadero o falso, sí. ¿Qué pondrían? No sé. En PSInt hay que escribir verdadero tal cual y falso tal cual, ¿vale? Y si vamos a otros lenguajes, true o false, ¿vale? Sobre todo, normalmente estas variables se utilizan para guardarte el resultado de una expresión de comparación, ¿vale? Todas esas expresiones que hemos utilizado de si número es mayor que es igual a 0, eso devuelve un resultado, y si tú ese resultado necesitas almacenarlo o quieres almacenarlo, lo almacenas en un tipo lógico, ¿vale? Vale. Entonces ya juegas tú sobre si es verdadero, si es falso, etcétera. Vale. Y después tengo una serie de expresiones o operadores. Tengo expresiones numéricas, ¿vale? Con símbolos simples de multiplicación, división, funciones para hacer raíces cuadradas, ¿vale? Y exponentes, operaciones alfanuméricas, que es unir dos cadenas, por ejemplo, Don José, se unirían con el símbolo más, ¿vale? Y esto es lo que se llama sobrecarga de operadores, ¿vale? Es conseguir que un operador, el símbolo más, dependiendo de los operadores que tenga, a cada lado se comporte de una manera o de otra. Entonces, yo el símbolo más, que es el mismo símbolo para todos, si lo meto entre dos números, ¿qué hará? La suma matemática. Si lo meto entre dos caracteres, ¿qué hará? Unir entre dos cadenas, ¿qué hará? Unir las dos cadenas y dejarlas en una. Y si lo meto entre un número y una cadena, ¿qué hará? Las unirá, no puede sumar. No puede sumar. Correcto, las une. Evidentemente no puede sumarlas, con lo que hace es unirlas. Coge el valor del carácter del número y se lo enchufa a la cadena de caracteres que le corresponde, ¿vale? Delante o detrás, depende de dónde lo haya puesto, ¿vale? De casualidad, no, a lo mejor de una borrada, pero bueno, si le pones, por ejemplo, una X, ¿no? Sí. Y pones números y tal, a lo mejor no lo confundiría con una ecuación o algo así. No se puede. No, el ordenador no es capaz de resolver ecuaciones de segundo grado, o de tercero, tendrías que explicarle tú cómo hacerlo. Tienes que programarle tú cómo se hace, y ese es el gran problema, que te tienes que acordar de cómo se hacían las ecuaciones de segundo grado.
Venga, y después las booleanas o lógicas, ¿vale? Que al final lo que acaban haciendo pues son las que hemos visto y que conocemos de lo que ponemos en nuestros condicionales, de si es mayor, menor, igual, y acaban devolviendo un valor lógico de verdadero o falso, ¿vale? Y además las unimos con una O o con una I, con cualquiera de las dos, ¿vale? La lógica es exactamente la misma, ¿vale? Y después lo que tenemos son lo que se conocen como funciones, ¿vale? Las funciones no son más que una serie de herramientas que ya están hechas, o más que herramientas serían pequeños trozos de código de programa que ya están hechos, a los cuales yo puedo acceder a ellos para hacer una operación más complicada, ¿vale? Pues tengo funciones trigonométricas, de la que, como por ejemplo puede ser el seno, puede ser el coseno, ¿vale? Algunas las hemos utilizado, las hemos visto desde hace mucho rato, como puede ser la de escribir o la de leer, ¿vale? Son funciones que alguien ha programado, que están ahí y que yo puedo utilizar y hacen una tarea, ¿vale? Pensad lo difícil que podría llegar a ser que cuando yo le quiero mostrar algo al usuario por pantalla, tenga que programarme yo entero toda la interacción de mi programa con la pantalla para ser capaz de escribir en la consola el texto que yo quiera. Entonces ya hay una función que hace eso. Yo le paso la cadena de caracteres y la consola me lo muestra por pantalla. ¿Está claro? Esas son las funciones ya hechas. ¿Qué acabaremos haciendo nosotros? Nosotros acabaremos haciendo nuestras propias funciones, ¿vale? Tenemos los operadores, los relacionales, nuestro gran amigo que va a ser ahora el mayor o igual, menor o igual o distinto, ¿vale? Que estos no los tenían, bueno, el distinto sí que lo teníamos, pero estos no los teníamos en Scratch, ¿vale? Y solo un pequeño comentario: el distinto también puede tener el símbolo de cierre de exclamación igual. Eso hace el distinto, ¿vale? Venga, hay unos ejemplos. Las negaciones, el I y el O. Y aquí os dejo las tablas lógicas, aunque ya las estuvimos comentando, de una negación, una O y una I, ¿vale? En resumen, la negación siempre invierte. La O, con que cualquiera de los dos operadores sean verdadero, el resultado será verdadero. Y la I, con que cualquiera de los dos operadores sea falso, el resultado será falso, ¿vale? Y aquí tenemos unos pequeños ejemplos para trabajar. La concatenación con aquí hay un error, ese espacio de Ana López no saldría porque no está en ninguna de las cadenas. Eso es que os quede claro, ¿vale? Claro, sí, eso te quería preguntar antes, pero quería que el espacio sí que venía incluido, entonces no viene, se une siempre, ¿no? Sí, él no es capaz de saber que tú quieres montar dos palabras, o que son dos palabras independientes. Entonces, si tú quieres tener un espacio, o bien se lo pones a una de las dos, o lo pones como un tercer operador de la operación. ¿Cómo como un tercer operador? Pues hacer Ana más comillas, espacio comillas, más López. ¿Vale? Claro, eso lo hicimos en unir, o sea, en el Scratch, Sí, es verdad. Sí, pero en el Scratch, como uno de los valores era un valor fijo que escribíamos nosotros, el espacio se lo poníamos a mano nosotros, claro. ¿Vale? Pero tú imagínate que el valor de Ana y el valor de López están dentro de una variable, ¿vale? Están dentro de cada uno en una variable de tipo cadena. Si tú quieres que te escriba Ana espacio López, no puedes tocar el valor de la variable, con lo que tendrás que hacer la variable nombre más comillas para marcar que es una cadena, porque los valores de las cadenas se ponen entre comillas, más comillas, espacio comillas, más la variable apellido. Claro, porque por ejemplo, si tú estás creando una cuenta, no es que yo me lo imagino esto en cuando te dice nombre y apellidos. Y cuando tiene que unir nombre y apellidos para la base de datos que tenga, le va a tener que meter los espacios para que no se... Hombre, eso no es lo aconsejable. Lo aconsejable es que lo guardes separado y que lo muestres junto. Claro, ¿vale? Entonces cuando tú lo muestras junto es cuando ahí está metiendo dentro de lo que es la... Entre medias, el espacio. Claro. Vale, exacto. Y ahí, vale, claro, ¿vale? Me lo he imaginado así. Bueno, el orden de la evaluación
primero siempre marcan los paréntesis, después la potencia, mucho cuidado que este símbolo de potencia no funciona, hay una función para calcular la potencia, no sé por qué no funciona, a no ser que lo hayan arreglado, el año pasado no funcionaba. Multiplicación, división y resto, sumas, restas, esto es el orden típico matemático de cualquier operador cuando os pongan diferentes operaciones, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo de el orden de evaluación de los operadores, ¿vale? Cómo se haría, primero segundo esta operación, tercero la división, cuarto esta multiplicación, quinto este grupo y sexto ya la resta, que es el operador con menos prioridad o menos preferencia. ¿Vale? Claro, eso es matemáticas. Esto es matemáticas, sí, pero claro. es heredado puro y duro de las matemáticas. Vale. José Ramón. Sí, a ver, Eduardo, es que tengo una duda en la D, lo que es menor y menor guión, ¿eso es igual? ¿Esto? Sí. Vale, eso es una asignación, eso es el igual, sí. Eso es el igual, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que nosotros, no, ya te digo que no lo vamos a usar, porque os voy a obligar a que lo cambiemos. Vamos, nosotros usaremos un igual. Un igual. Sí, nosotros usaremos un igual. ¿Vale? Johanna, vale, la comparativa sería dos iguales. La comparativa, ¿no? Dos iguales seguidos, sí. Vale, de acuerdo. ¿Vale? Gracias. Venga, y el primer ejemplo para empezar a programar, pues tenéis un ejemplo de algoritmia, ¿vale? Y habría que traspasar estos bloques de instrucciones a un código de verdad, ¿vale? Venga, pues los primeros ejercicios de pseudocódigo son así un poco para resolver a medias, ¿vale? Entonces, si queréis, lo que podemos hacer es que nos vamos a abrir el PSInt y os enseño a que os preparéis el PSInt todos. ¿Vale? Venga, ¿tenéis todos el PSInt abierto? ¿O abriéndose? Instalándose. Sí. Es que lo estaba mirando esta mañana. ¿El qué, perdón? A mí me ha dado... Decidme, Ana o Celia, una de las dos. A mí me ha dado error. ¿Para ejecutarlo? Sí, ¿Pero qué tienes, Windows o Mac? Mac. Vale, cuando el que use Mac, la primera vez que intente abrirlo, le va a decir que el programa está dañado y que tiene que lo tienes que enviar a la papelera, ¿vale? Cuando pasa eso es mentira. Cuando Vale, pues ya lo envié a la papelera, ¿no? nada, pues no pasa nada, lo vuelves a descargar y abres las preferencias del sistema, te vienes a seguridad y privacidad. Espera. Ya no sé. Vale. Pues nada, lo tengo que bajar otra vez. Nada, pues es un momento. ¿Dónde era? ¿Dónde estás? Bueno, creo que sí. PSInt, es que no me acuerdo de memoria. Creo que tienes un acceso directo de la plataforma. En la plataforma me suena que puso en acceso directo, sí. Descargar. Y la versión de Mac, necesitas el paquete de macOS 64. ¿En qué parte de la plataforma estaba? En la asignatura de programación arriba del todo. Sí, aquí está. Pero, ¿hay que descargar un paquete aparte de lo que es el programa en sí? No. Vale, como habías... Vale, claro. No. Es el instalador, vale. Claro, es que el instalador en Mac tiene versión de 64 y versión de 32. Y hoy por hoy, si el Mac es relativamente nuevo, ya solo os permite ejecutar aplicaciones de 64 bits. Vale. Los que usáis Windows, pues os podéis descargar una versión con instalador o os podéis descargar una versión portable, ¿vale? Y no sé si alguien usa Linux, pero bueno, lo mismo, tienen las dos versiones.
¿vale? Y aquí en el aula virtual tenéis el enlace. Que estoy pensando que ya que os puse PSeInt Scratch, os voy a poner también el del Toolbooks. Una cosa, Eduardo, una cosa. Sí. Había un programa que comentaste que en Mac no solo iba en Windows. ¿Puede ser la máquina virtual Windows? Virtual Windows. No, es el Visual Studio. Eso, Visual para entornos Studio. de desarrollo. Hay un compañero que tiene Mac y sí que lo ha podido descargar en Mac sin tener Windows. A ver, Visual Studio tiene una versión de Mac, ¿vale? Lo que pasa es que no es exactamente igual y no es compatible con la versión de Windows. Ya. ¿Vale? La versión de Visual Studio para Mac es para hacer aplicaciones de ventana, pero solo para Mac. No es multiplataforma. Multiplataforma para... Vale. Entonces, los que tengáis... Yo sí que os lo recomendaría, que los que tengáis Windows... los que tengáis Mac, os intentéis montar de alguna manera una máquina virtual. Aprovecho que en la asignatura de sistemas uno de los temas es montar una máquina virtual. Y si no, yo os ayudo en lo que haga falta y ya está. ¿Vale? Bueno, Ana, cuando... A seguridad y privacidad y aceptar. Listo, ya lo tengo. Muy bien. Running. ¿Quién era la otra persona que estaba diciendo que tenía problemas o ya está solucionado? Celia, creo, pero no sé. ¿Celia? No, que yo he estado mirándolo esta mañana ya. Ah, vale. Creo que tenía problemas. Vale, bueno, os cuento un poco rápido. Perdona. Dime. Me pregunta si quiero precargar un perfil. ¿Le digo que no? Dile que no, ahora los arreglaremos, ahora haremos nosotros nuestro propio perfil, no te preocupes. ¿Vale? Okay. Entonces, os cuento un poco el entorno de PSeInt, ¿vale? Típica barra de herramientas para todo el mundo, para generar un nuevo archivo o un nuevo programa, ¿vale? PSeInt es un lenguaje de programación en el que se basa única y exclusivamente en un archivo, ¿vale? Y ese archivo tiene ya precargado las dos líneas algoritmo sin título, fin algoritmo. Luego mi programa, ¿dónde tiene que estar? Entre medias, ¿vale? Todo mi código tiene que ir entre esas dos líneas. Así que, si queréis, cuando empezáis, nada más ya os abrís un poco de las líneas para que os quepa. Para abrir uno guardado, guardar todos los archivos que tenga visibles, ¿vale? Cuando intento cerrar uno que no he guardado, me salta un aviso. Este maravilloso Control Z, deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, etcétera. Vamos, lo básico de todo programa, ¿vale? ¿Qué tiene interesante PSeInt? Pues tiene una serie de pestañas en los laterales de la ventana, porque voy a utilizar toda la parte central de mi programa para escribir código, pero en los laterales tengo una serie de herramientas que me van a ayudar si no recuerdo exactamente cómo es la sintaxis de uno de los bloques que yo voy a utilizar, ¿vale? Entonces, yo voy a ser sincero, yo esto lo utilizo mucho, sobre todo el primer día que me pongo a programar en PSeInt, porque evidentemente pues no me acuerdo, porque esto lo utilizo 2 semanas para programar cuando estoy enseñando y ya está, ya no lo utilizo más. Entonces, está muy bien porque yo pongo el cursor donde yo quiero y necesito un sí, pincho a la derecha y él me mete todo el código de cómo es o cómo se escribe un sí, ¿vale? Después, en el panel de la izquierda o en la parte de la izquierda tengo un panel que me marca todas las variables que yo voy a ir utilizando, que yo voy a ir definiendo, y tengo un segundo panel en el cual puedo ver todas las funciones o todas las operaciones que tengo disponibles dentro de PSeInt. ¿Cómo abres los paneles? Haciendo clic en él aquí a la izquierda o a la derecha. ¿Te salen?
Sí, ahora sí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, Johan. Perdona, a mí el segundo panel ese no me sale, el que has puesto que te sale en la lista. De operadores lógicos, sí. Operadores y funciones, ¿este no te sale? ¿No? Aprieta. Tienes que apretar por ahí. Editar. Vale, ya está, perdón. ¿Vale? Bueno, si no, creo que en algún sitio se pueden sacar. Configurar, ejecutar, ayuda, no sé, en algún sitio se tiene que poder sacar. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, es interesante o es útil cuando yo sé que necesito montar o hacer una operación que me devuelva el resto y no sé cuál se utiliza. ¿Vale? Pues me saco la lista de operadores aquí y veo que para sacar el resto de una división tengo el mod. ¿Vale? Es la función mod. Y si no sé cómo se usa, hago clic y él me lo pone. ¿Vale? Y ya tengo un asistente de compilación que cuando yo empiezo a escribir código ya me está diciendo, oye, que falta el operando antes del símbolo, falta el operando después del símbolo y falta al final de la expresión guardarlo en algún sitio. Entonces, fijaros que tengo un pequeño asistente que me está diciendo que esa línea tiene un error de compilación y además me está dando ayuda para que yo intente corregir ese error de compilación. ¿Vale? Primera lección que tenéis que aprender. Un programa sin errores de compilación no significa que el programa funcione. Significa que está bien escrito, pero no tiene por qué funcionar. ¿Vale? No tiene por qué hacer lo que nosotros pensamos que vaya a hacer. ¿Vale? Bueno, teniendo esto un poco claro, lo primero que vamos a hacer es adaptarnos PSINC para que trabaje como nosotros queremos, ¿vale? Y como nosotros queremos es utilizando una serie de reglas de sintaxis, ¿vale? Porque quiero que empecéis ya a utilizar una serie de reglas de lenguajes de programación buenos. Así que os venís al menú configurar, opciones del lenguaje. ¿Lo tenéis? Configurar. Sí. Menú configurar, opciones del lenguaje. Bueno, me sale. ¿Vale? Y aquí me saca una serie de perfiles precargados, que es lo que había preguntado Carles si elegíamos uno. ¿Vale? No, voy a elegir uno como base. Y como base voy a elegir uno que se llama estricto. Entonces empezáis a buscar estricto. Lo seleccionáis y le doy a personalizar. ¿Vale? Y ahora. Dale, perdón, de zoom a eso. ¿El qué, perdón? Que le des un poquito de zoom a lo que vayas a marcar porque no se ve. ¿Así? Sí, vale, gracias. Vale. ¿Qué opciones voy a elegir? Permitir concatenar variables de texto con el operador más. ¿Estáis? Sí. No sé si lo utilizaremos, pero utilizar índices en arreglos y cadenas en base 0. Es decir, que el primer elemento de una lista o el primer carácter de una cadena esté en la posición 0, no en la posición 1. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Java y el resto de lenguajes de programación lo hacen así. Así ya nos acostumbramos y no tenemos que ir pensando en qué lenguaje estoy. Vale. Permitir, marcáis la opción permitir asignar con el signo igual. Vale. ¿Alguien ha dicho algo, Alex? Sí, podrías empezar a configuraciones que se me da la conexión y no sé por dónde estáis. Para llegar aquí a las opciones del lenguaje. Sí. Sí, espera. En configurar, opciones del lenguaje. ¿Vale? Elegimos el estricto y personalizar. ¿Estás?
Venga, pues las opciones: permitir concatenar variables con un operador más, permitir asignar con el símbolo igual, y vale, y este lo tenemos marcado, que era el otro que me interesaba, que está marcado por defecto, que es controlar el uso del punto y coma al final de sentencias secuenciales. Vale. ¿Vale? Y el obligar a definir los tipos de variables también. ¿Vale? Entonces le dais a aceptar y aceptar. Lo voy a mandar por Discord del perfil ya configurado para la gente que no esté conectada. Vale. Así, lo pongo. No, lo guardo yo si queréis y os lo subo a la plataforma. Sí, vale. Vale, y esto, personalizar, guardar. Espera, estaba bien, ¿no? Usar diagramas de NAS y presentar acentos en nombre de variable. Repetir mientras. Está correcto. Guardar. Y me lo guardo en los documentos PSI. Uy, ahora me ha desaparecido lo de las operaciones. A mí también, no es el único. Vale. Pues voy a ver una cosa. Ya está, ¿no? Sí, estaba bien. Aceptar y aceptar. Una cosa, Eduardo. ¿Has hecho algo? Es que me he ido un momento. Ya tengo todo configurado. He hecho aceptar. Nada, ya está. Y ahora he visto... Ya está, ¿verdad? Sí, lo está. ¿Has visto unas ventanas ahí? No, lo estaba guardando para subirlo a la plataforma vale, para la gente vale, que no lo tenga, ¿vale? Pues que lo pueda precargar. Dime, Johan. Vale, una cosa, Germán. Lo que es la aplicación de... que hablamos de Discord, ¿has puesto algo o hemos puesto algo a alguien? Bueno, la gente suele hablar todos los días sobre ejercicios y tal. Si quieres, te mando ahora el enlace. Mándamelo. ¿El enlace es el de Solva? No, eso lo montó Germán. Sí, esto lo montó. Vale. Pues sí, me lo envías, por favor. Vale, ahora lo mando por el Tíralo el chat Vale. y ya está, Germán. Vale, gracias. Lo que estoy mirando, Eduard, es que se me ha quitado lo que es en donde está a la izquierda que pone variables y también ponía operadores. Sí. Operadores me ha desaparecido. Sí, porque te lo mete ahí plegado por algún motivo. Esos son fallos del entorno. Es normal, suele pasar. ¿Vale? A veces pasa. ¿El perfil ya se queda siempre guardado? ¿O hay Sí. que... No, el perfil se queda siempre. A partir de ese momento, siempre que, mientras no se lo cambiéis, el perfil con el que os abrirá PSIN será este. ¿Vale? Venga, pues vamos allá. Poco más me queda. Preguntad. Perdona un momento. Se me ha ido lo de al aceptar, ahora que me he dado cuenta de lo que han dicho, lo de operaciones se me ha ido. ¿El qué, perdón? Lo de operaciones. Ah, nada. La columna. Lo tendrás así, hay que poner el ratón para que te permita modificar el ancho de la columna y ya lo mueves y lo haces grande. Pues... a ver. Vale, ya está. Es que no sé de qué... Vale, de qué columna coger. Vale, ya está. ¿Vale? Sí. Pues bueno, me queda simplemente explicar estos dos botones, ¿vale? Que son con los que vamos a ejecutar el programa. Entonces, tengo un botón que es un play verde, que es el que me va a ejecutar el programa a todo lo que dé el ordenador, es decir, a toda potencia. Y tengo una ejecución paso a paso que me va a ir ejecutando poco a poco y además me va a ir mostrando en rollo subrayado en qué línea de ejecución del programa está el programa, ¿vale? ¿Cuál de los dos utilizar? Pues lo normal es ejecutar siempre de golpe rápido para ver si mi programa está funcionando. Si funciona bien, perfecto. Si hay algo que no hace bien, es interesante utilizar la ejecución paso a paso para ir viendo por dónde va pasando
Y en la pestaña que tenéis a la derecha, que me la he saltado a propósito antes, que se llama ejecución paso a paso, ¿vale? Ahí puedo jugar y ver un poco cómo empezar paso a paso, cómo ir al primer paso, aumentar o reducir la velocidad, ¿vale? Y jugar un poco con este ejecución no a lo bestia, sino para ver por dónde va pasando mi programa. Y a lo mejor, no sé si os acordáis el otro día que nos equivocamos en un comparador que no era menor, sino que tenía que ser mayor. Aquí me hubiese dado cuenta mucho más rápido si hubiese tenido la posibilidad de ver una ejecución paso a paso y yo haberme dado cuenta de que no estaba haciendo la comparación como tocaba, ¿vale? Entonces es un poco de ayuda al respecto de cómo por dónde va pasando cada programa en cada momento, ¿vale? Y PSInt no tiene más, es un programilla que, pues bueno, fijaros, yo tengo aquí guardados los ejemplos que están hechos desde los vídeos. Si quiero abrir uno, abrir, y me muestra o me carga todo el código del programa, ¿vale? ¿Está claro? Una pregunta, ¿cómo has ampliado ahí? ¿En la tipografía? Bien. ¿Windows o Mac? Mac. Comando y la rueda del ratón. Ah, bueno. En Windows no sé cómo será, no sé si será Control o Alt o alguna de ellas. Es control. Con Windows es Control. Sí. ¿Vale? Por si tenéis la tipografía que os parece demasiado pequeña, podéis hacerla un poco más grande. Y a lo mejor eso se puede guardar, se puede cambiar desde aquí, desde las preferencias, pero creo que no se podía. ¿Vale? ¿Está claro? Bueno, pues antes de empezar a hacer los ejercicios, si habéis visto los vídeos, vuestro mejor amigo a partir de este momento va a ser lo que se conoce como comentario, que me va a ayudar a poder escribir el texto que yo quiera. ¿Por qué digo que va a ser vuestro amigo a partir de este momento? Pues porque debéis comentar todos los programas que hagáis para que dentro de un mes, cuando los abráis, sepáis lo que hace. ¿Vale? Que no... Esto se utiliza esto se hace por ayuda a ti mismo, ¿vale? Antes de un sí, me pongo un comentario para qué sirve el sí. Para mañana cuando lo abra no tenga que pensar para qué sirve ese sí, o para qué utilizaba ese sí, o un condicional, o un bucle, o lo que sea. ¿Vale? Con los comentarios, este creo que no aceptaba no, este no lo acepta. El comentario multilínea, no, solo puedo hacer comentarios de una línea, ¿vale? Podré escribir todo lo que quiera, pero en la siguiente línea ya no es un comentario, ¿vale? ¿Cómo marco el comentario? //. Lo he dicho, pero lo he hecho muy rápido, pero cuando yo pongo 2 barras, la barra del 7 seguidas, a partir de ahí, el resto de línea queda comentado, ¿vale? Ya no tiene validez para la programación. Y palabras importantes. Lo primero, para hacer un poco resumen de lo que hemos visto, cómo se hace en Scratch. ¿Cómo creo una variable? Aquí necesito la palabra reservada definir, ¿vale? En Scratch teníamos un botón para crear una variable. Aquí utilizo la palabra reservada definir. Después de crear esa palabra reservada o de utilizar esa palabra reservada definir, pondré el nombre de la variable, ¿vale? Si quiero definir varias variables del mismo tipo, las puedo poner en la misma línea, separadas por coma, y con la palabra reservada como puedo elegir el tipo de dato que va a tener esa variable, ¿vale? Ya tengo que tomar desde el primer momento la decisión del tipo de dato que voy a guardar en esa variable. Entonces, estas variables pueden ser enteros, pueden ser lógicos, pueden ser reales o pueden ser carácter, ¿vale? Cuando se habla de real, se habla de números decimales, ¿vale? Estamos hablando de números decimales, ¿vale? Entonces, este número será un número entero. A partir de ese momento, yo voy a poder utilizar ya esas variables. Fijaros que en cuanto empiezo a escribir un texto, empieza a salirme ese asistente de código para que yo lo rellene o lo utilice. Le voy a poder asignar un valor,
Y obligatoriamente, para que os vayáis acostumbrando, al final de cada instrucción hay que ponerle un punto y coma, porque además se lo hemos forzado que lo haga. ¿Está claro? ¿Vale? ¿Errores que soléis cometer? Sí. Número 1 es igual a 0. Entonces, y como yo os digo que después de cada instrucción tenéis que poner punto y coma, ponéis un punto y coma ahí. ¿Vale? ¿Qué hace el punto y coma? El punto y coma sirve para decir que la instrucción ha finalizado. Si yo pongo un punto y coma en esta parte del sí, lo que significa es que el sí termina aquí, con lo que nunca evaluará ese sí y se considerará que es una instrucción normal y corriente. ¿Me seguís? Sí, básicamente que no lee la condición. A ver, sí que la lee, pero no hace lo que yo espero de que si se cumple ejecuta la línea que tengo aquí. ¿Vale? Porque al tener... Bueno, me lo ha quitado, ¿vale? Al tener este punto y coma, lo que está dentro del sí es nada, ¿vale? Y esta línea se considera que es una línea más de mi programa que no está dentro del sí. ¿Está claro? Esto en PSINT os pasa menos, pero lo que quiero que os deis cuenta es que los puntos y comas no se tienen que poner siempre al final de una línea, se tienen que poner siempre al final de lo que se considera una instrucción única, ¿vale? Y un sí no es una instrucción única, un sí contiene otras instrucciones. Como mucho yo le pondría el punto y coma detrás del fin sí, ahí sí, porque ahí el sí ya ha terminado. ¿Está claro? Venga, pues vamos a resolver, aunque sea alguno de los ejercicios que teníamos. Y el primero me dice: escribe un algoritmo para cambiar la rueda del coche. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien lo tiene? No. A ver, me acuerdo yo que tuve un ejercicio hace 2 años parecido, pero no sé encadenarlos. A ver, en este ejercicio lo único que se os pide es que busquéis las tareas intermedias que tienes que hacer en un coche para cambiar una rueda hasta lo más detallado posible, ¿vale? Entonces, si necesito cambiar una rueda de un coche, voy a hacer el supuesto. Ahí va. Voy a hacer el supuesto de que estoy dentro del coche, ¿vale? Es que no sé cómo se... Esto. ¿Cómo le agrego? No, es que nunca lo he usado. Vale, vamos a hacerlo aquí. Voy a ponerlo todo en comentarios. Lo primero, si estoy dentro del coche y estoy en marcha y he pinchado, lo primero que tendría que hacer sería parar el coche. ¿Vale? Lo segundo, bajar del coche. Lo tercero, abrir el maletero. El cuarto, sacar la rueda de repuesto. Poner triángulo primero. ¡Ah! Es verdad. 4. Bueno, si llevas la luz, ya poner la luz. Bueno, ahora ya la luz. Ya no sé, ya me he perdido. Y si lo tienes en el maletero, habrá que abrirlo antes para... No, vamos. A ver, vamos a acabarlo. Vamos a acabarlo y empezamos a hacer todos esos comentarios, porque además quiero aprovecharlo para que os deis cuenta que yo puedo generar un algoritmo con diferentes niveles de precisión, ¿vale? Y dar por sentado muchas cosas que posiblemente un ordenador no sea capaz de dar por sentadas, ¿vale? Poner la luz de emergencia, ¿vale? 5, sacar la rueda de abrir el maletero, sacar la rueda de repuesto. Y el gato, el 6,
levantar el coche con el gato. El 7, sacar la rueda. Una cosa. Dime. Que mira, el anterior he guardado un par de anotaciones y lo he cerrado y he abierto un nuevo. Y ahora en vez de ponerme procesos, o sea, algoritmos sin títulos y fin algoritmo, te pone proceso. No pasa nada, no te preocupes. Eso ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Eso es por haberle cambiado a modo estricto. Quítalo de algoritmo y lo pone por proceso. Vale. Montar la nueva rueda. Bajar el coche. Y 10. Arrancar. ¿Vale? Bueno, quiero aprovechar esto, aunque parezca una tontería, que lo es, ¿vale? Para que os deis cuenta de que cuando yo defino los pasos que tiene un algoritmo, tengo que tener mucho cuidado con el nivel de detalle al cual tengo que llegar para que el ordenador que va a ejecutar ese programa sepa hacer todos los pasos necesarios, ¿vale? Porque yo he dicho, en cuanto pincho, paro el coche. ¿Ya? ¿Dónde? En mitad de la carretera, me tengo que tirar a la derecha, ¿vale? O a la izquierda, tengo que mirar si viene otro coche, bajar del coche. Antes de bajar del coche, si te pones así un poco pejillero, deberías mirar si viene otro coche, o si no se te puede llevar por delante. ¿Me seguís? Abrir el maletero, dando por sentado que está abierto, ¿vale? No sé si veis lo que quiero que lleguéis a entender, ¿vale? Entonces, tengo que tener muy claro que tengo que llevar, o tengo que conseguir llegar al nivel de descripción total máximo para que el ordenador sea capaz de entender o interpretar lo que yo le estoy diciendo. ¿Está claro? Evidentemente, si tengo funciones porque mi programa ya tiene unas funciones prediseñadas, a lo mejor cuando yo digo parar el coche, en vez de escribir una única instrucción, utilizo una función que ya tiene psint integrada, que sabe que para parar el coche tiene que mirar si vienen otros coches, tiene que tirarse a la derecha y tiene que frenar el coche. ¿Me seguís? Pero siempre dentro de un contexto en el que yo esté seguro de que el ordenador es capaz de entender claramente lo que yo le estoy pidiendo. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, pues ya, este ejercicio ya no sirve para nada más, ¿eh? Imagino, bueno, supongo que ahora igual que yo, todo el mundo cuando pincha una rueda llama al seguro y que vengan y que te la cambien. ¿Vale? Pero bueno. Venga, vamos a hacer el segundo. Y antes de irnos, hacemos un programita rápido. ¿Vale? Me dicen, la siguiente tabla muestra un algoritmo paso a paso. Lista de instrucciones. Utiliza las tres variables A, B y C, que inicialmente valen 4, 2 y 3 respectivamente. Calcula el valor de las variables tras ejecutar cada instrucción. Las tres primeras están hechas a modo de ejemplo. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hemos hecho alguna vez, esto es lo que se conoce como traza, y hemos hecho resolviendo algún ejercicio de Scratch, ¿os acordáis? ¿Vale? Entonces, según esta operación, el valor de B valdrá A más B más C dividido entre 2, pero como el A más B más C está entre paréntesis, se ejecuta eso primero. En la línea de arriba, A valía 2, B 2, C 2, 2 más 2 más 2, 6, dividido entre 2, 3, y actualizo el valor de C. ¿Correcto? Es que no puedo escribir en el PDF, pero... Correcto. Yo es que esto no lo había entendido, entonces no lo he hecho porque no lo entendía. No sabía lo que preguntaba. No. ¿Vale? Entonces, ¿qué variable cambia en la siguiente instrucción? La A. B y C valdrán lo mismo, así que aquí tendré un 3, aquí tendré un 2, que vale A. 2 más 2, 4. 2 más 2 ¿de dónde? Porque en la línea de arriba A vale 2 y C vale 2.
Vale, ya, que va desde arriba, sí. ¿Vale? Las ejecuciones de las instrucciones son siempre secuenciales. Tú tienes que ver siempre el valor de las variables en la última instrucción que se ha ejecutado. Con lo que tú tienes que irte a la línea de arriba. ¿Vale? Por eso decía Vale. que no Sí, puedo... ahí C vale 2, que A será 4. Y lo otro se queda igual, 3 y 2. Claro, porque su valor no ha cambiado. Vale. Mira, es que Vale, lo vale, solo cambia el de A, vale. Claro, es que lo tengo en Word, dejadme que lo abra. Es que ahora me estoy acordando ya. Es que este lo hice ya, pero claro, ni me acordaba ya. ¿Vale? Este es más o menos lo mismo que hemos hecho y además creo que lo hizo Germán conmigo, en un documento de texto. Intentábamos poner columnitas y íbamos viendo los valores que tenía. ¿Vale? Entonces, habíamos dicho... Ahí está, joder, está en modo imagen, tío. Vale. Bueno, si A vale 4, B menos A, que vale 3, 3 menos 4, C vale menos 1. Pégala en Paint y puedes O escribirlo encima. ponte un notepad en el que vas escribiendo la última fila. Aquí lo único que tenemos que hacer es rellenar. Sí, rellenar la tabla. Sí. Ah, vale, que no tenemos que programarlo. No, hombre, no, solo hay que rellenar la tabla. Claro, yo estaba programando ya cada variable, dándole a los números. Por eso tengo esa cara de ahí todo loco. ¿De qué estás haciendo, no? Yo estoy aquí, definir A, B, C. No. Vale. Yo estaba intentando. Yo creo que ya llegaremos ahí, Sí, no. Espera 10 segundos. A no mucho tardar. Esto habíamos dicho que A era 4. Germán se aburre. No. Es que tengo el micro activado, pero si me silencia nadie lo ha notado. Ahora. Texto. 4 habíamos dicho. ¿Vale? Y B y C valían lo mismo. Solo voy a poner los valores de los que cambien, ¿vale? Buscaremos el de arriba. C es el que cambia en esta. 3 menos 4 menos 1 para C. ¿Vale? C vale menos 1 menos A, que vale 4, 3, y lo guardo en C otra vez. Menos 1 menos 4, 3. No sería ¡Ay, joder! Es verdad. Menos 5. Menos 5, tenéis toda la razón del mundo. No, pero creo que menos 1 más... Menos 1 menos 4 menos 5. Menos 5. Menos 5 toda la vida, sí. Menos 5 de toda la vida. Ya, pero menos por menos más... No, pero es una resta. Esto no es una multiplicación, Exacto. A es igual. Pero 4 es positivo, ¿no? Sí, pero lo estás restando. Pero menos 1 menos 4. Menos 1 menos 4. Llevo un lío en el panel. Vale, claro, porque el 4 es positivo. Vale, Claro. ya he entendido todo. El 4 es positivo. Por menos más. Porque yo pensaba que el 4 era negativo y he caído en eso. No. 4 es positivo. Sí. Pues será. Este es 3. Vale, es negativo. Vale, C, menos 5, menos 4, vale. Este es 3. Claro, es que si no, es que llevo un lío. Claro, si no lo rellenamos todo, es más complicado. Claro, es más complicado porque no sé por dónde va. Ahora sí, ¿vale? Voy a rellenarlos todos. Ahora estoy con estos valores. A por B y lo guardo en A. A vale 4, B vale 3. Pues si me acuerdo de las tablas de multiplicar, esto era 12. 12 y... 3 menos 5. Esto se guarda tal cual. Sigue manteniendo.
A más 3 si lo guardo en A, 15 y los valores anteriores bajan exactamente igual. Control V aquí, Control V aquí. ¿Vale? Y ahora A módulo B es A dividido por B y me pide su resto, que es 0. Sí, 0,3 15, sí. 0. El cociente es 3, de resto 0. Sí. ¿Vale? Con lo que... Pero entonces el tanto por cien es módulo, ¿no? El tanto por cien es el módulo, sí. Claro, eso había supuesto yo, porque lo he visto también aquí en el PSInt. Y claro, no sé. Los dos son impares, ya de por sí es 0. Y después me queda que C es C más A, que sigue siendo, como A vale 0, C sigue siendo 3. ¿Vale? Luego, el último valor debería ser este. Y ya que lo tengo, lo acabo de rellenar. Y así. Así se comprende mejor. Es que claro, con los huecos vacíos ya no sabes los pasos por ¿Sabes lo que...? Perdona, Eduard, es que se me ha caído la conexión cuando estabas haciendo el 9. Ah, pues, joder, el más complicado entre comillas. El símbolo del tanto por cien se utiliza para sacar el resto de la división, es el módulo. ¿Vale? Con lo que es 15 dividido entre 5 cabe a 3 y de resto 0. Da igual. Da igual. El operador en este caso de un módulo es indiferente, que sea positivo o negativo. Vale, y entonces 15 dividido 5, cociente 3, resto 0. Sí. Así que A se queda con 0. Pero la C, ¿por qué le pones un 3? La C sigue siendo menos 5. No es la C, es la B. Vale, es la B. Tienes razón. La C sigue siendo menos 5, ¿no? Sí, tienes razón. Me he equivocado yo aquí al copiar y pegar números. Tienes razón. Vale. Y este queda igual. Así sí. Muy bien. Así sí. Hostia, qué imagen estoy dando, ¿no? Que no sé hacer sumas y cosas de estas. Venga, ¿está claro? Sí. Muy bien. Bueno, me voy a guardar la imagen y os la subiré. Vale. Este me lo salto. Y vámonos. Yo no he sabido hacer de ese ni el 6, ni el 7. Todos los que tienen el distinto a las que son operaciones matemáticas normales, sí. Pero por ejemplo el 11. H es menor que J. Y el 11 ya es del siguiente PDF. ¿Vale? Pero vamos a hacer los de arriba de las operaciones matemáticas y todo esto. Esto no tiene ninguna complicación. Lo único que puede pasar es que me dejen ridículo haciéndolas mal. ¿Vale? Dado el siguiente algoritmo en forma de diagrama de flujo, explica brevemente qué hace y cuál sería el resultado mostrado si el valor R leído fuera 2. ¿Vale? ¿Qué hace? Pues básicamente si hace una operación de 314 por R y que muestra el valor A que lo guarda, pues esto era el pi r cuadrado, esto era el área de una circunferencia, ¿no? Correcto. Sí, no era el área, no la longitud, sí. Bueno, pues a la respuesta de qué hace, este algoritmo lo que hace es calcular el área de una circunferencia. Si dice que sería 2, pues lo que haría sería 3.14 por 4. Y mostraría el valor de 3.14 por 4, que serían pues 12,56. 12,56, exacto. Más o menos. ¿Vale?
Y vamos al que nos interesa, vamos a programar. Venga, me voy a hacer uno nuevo. Y yo soy muy de cogerme el enunciado del ejercicio y pegarlo como un comentario en el programa, ¿vale? Porque así yo puedo abrir el archivo y tengo el enunciado de lo que me están pidiendo. Una consulta. Dime. ¿Cómo haces para hacerle zoom? ¿Con Windows o Mac? ¿Con Windows o Mac? ¿Con Mac? Con la tecla de comando y la rueda del ratón. Ay, no tengo ratón ahora. Pues con 2 dedos en el trackpad hacia arriba. O con el más y el menos. Ah, está, perfecto. O con comando más y menos también va. Sí. Venga. El primero, dadas dos variables numéricas A y B, pues lo primero que voy a hacer, definir A, B como entero. Y acabado la instrucción, punto y coma. Que el usuario debe teclear, con lo cual se las tengo que preguntar, realizar un algoritmo que intercambie los valores de ambas variables y muestre cuánto valen al final las dos variables, ¿vale? Entonces, mi lógica es sencilla. Tengo que decirle al usuario, escribir, dime dos números, ¿vale? Palabra reservada a escribir, el texto que le voy a mostrar al usuario por consola, entre comillas, punto y coma al final, ¿vale? Y lo bueno que tiene PSI es que puedo leer dos variables a la vez. Le puedo decir que me haga un leer de A, B. Y esto va a esperar a que yo le diga, cuando lo ejecute, le diga dos números. ¿Estáis? Sí, perdona, ¿es importante poner los espacios después de las comas? No. ¿Es irrelevante? Es irrelevante. Lo que a mí me gusta, yo lo he puesto para que quede... Visual. Lo he separado con dos, pero yo solo pongo el de después, como si escribieras normal. ¿Vale? Lo que pasa es que le he puesto los dos para que se viera bien la coma. ¿Vale? Y sé que mi programa tiene que terminar escribir A vale 2 puntos espacio y lo 1 a la variable A. Si le he forzado a que me deje concatenar con la A, aquí lo puedo concatenar así, con comas en escribir. Escribir B vale 2 puntos, coma. ¿No sería A vale B? No, eso es un truco que es muy malo, porque no has intercambiado los valores. Ese truco no vale. Pero ahí lo que está en verde es como texto o es la variable. No, es texto. El que es la variable es lo que está en negro. Todo lo que está entre comillas es texto. ¿Vale? Ah, vale, que aún no hemos terminado, ¿no? No, que va, ni de lejos. Me falta toda la lógica del algoritmo, me falta toda la chicha. ¿Vale? No vale hacer esto. Eso no vale. Porque realmente no has intercambiado los valores de las variables. Lo que has hecho es mostrármelos cruzadas, pero las variables siguen valiendo lo mismo. Claro, porque pone escribir, no pone definir, ¿no? Claro, lo que estás haciendo es mostrármelas cruzadas, y eso no vale. En A tiene que estar lo que habías puesto en B, y en B tiene que estar lo que habías puesto en A, y mostrar lo que toca. Y ¿Por qué la última A, escribir A vale tal? O sea, que el valor de A en esta frase va a entrar dentro... Ah, vale, ya lo entendí. ¿Vale? Lo uno detrás, el valor de A se pondrá detrás. ¿Vale? Esto es para tener una forma de confirmar que lo ha introducido bien. Correcto. ¿Vale? No, o que has hecho el cambio bien. Good morning, José. ¿Vale? Tengo que cambiar o intercambiar los valores.
¿vale? Y este ejercicio es un ejercicio que es súper chorra, pero que a muchísima gente le cuesta mucho, porque es un ejercicio en el cual te tienes que dar cuenta de la volatilidad de los valores en informática, porque todo el mundo de primeras hace esto: A es igual a B, B es igual a A. ¿Qué vale A y B? No, no está bien. Nada. A nada no. Valen lo mismo. Valen lo mismo. Claro, no están intercambiándose los valores sino igualándose. No están intercambiándose los valores simplemente porque tú has guardado en A lo que había en B, has hecho el primer paso bien. Claro, y B, claro. Pero has perdido A. Claro, lo deshaces. ¿Vale? Como has perdido el valor de A, vuelves a guardar lo que había en B otra vez. ¿Está claro? Entonces, sí. Lo ejecuto. No, esto no, párate. Dime dos números, el 4 y el 5. Y me dice A vale 5, B vale 5. Porque he perdido el valor. Claro. ¿Vale? ¿Cómo lo soluciono? Pues necesito un intermediario. Necesito un sitio de una variable que no me sirva para nada y solo se me sirva de almacenamiento temporal de la variable esa que estoy perdiendo su valor. ¿Me seguís? Sí. ¿Vale? Necesito una variable nueva que sea temp, donde ¿qué valor sobreescribo? El de A. Pues lo primero que tengo que hacer es guardar en temp el valor de A. ¿Vale? Y a partir de ese momento, cuando yo quiera utilizar el valor antiguo que había en A, usaré temp. El temporal, ¿vale? Ahora sí. ¿Está claro? ¿Vale? Este es un ejercicio que hay mucha gente que le cuesta muchísimo verlo, y yo siempre intento poner el mismo ejemplo de la vida real. Si yo te doy un vaso lleno de Coca-Cola y un vaso lleno de Fanta y te digo que intercambies los contenidos, ¿puedes hacerlo? No, necesitas uno vacío. Para el que temporalmente Necesitas un tercer vaso para hacerlo. ¿Vale? Pues aquí es lo mismo. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando yo tengo variables a las cuales les voy a asignar un valor, es probable que pierda su valor. ¿Está claro? Así sería la forma de solucionarlo. ¿El qué, perdón? Que así sería como tendría que ser la sintaxis, ¿no? Sí, este sería el ejercicio solucionado, terminado. Una cosa, ¿dónde se muestra lo que es el programa corriendo? A mí me aparece una consola aquí emergente. ¿Y cómo la emerjo? Cuando le das al play debería salirte sola, y si no, salirte ahí abajo. Ejecutar. ¿Lo tienes? Vale, sí, ya está. Uy. Sí, que tenía un error también yo. Todavía no lo había terminado bien. Vale, sí, claro, sí, ya lo tengo, vale, muchas gracias. Venga, pues lo dejamos ahí, y la semana que viene creo que nos toca programación el jueves. Lunes y martes haremos lenguaje de marcas según el calendario. ¿Vale? Así que echadle un vistazo al lenguaje de marcas este fin de semana, si podéis. Vale. Vale. Adiós. Hasta luego. Adiós, buen fin de. Hasta luego. Hasta el lunes. Buen fin de, hasta luego. Se ha ido ya. No, ¿quién? ¿Yo? No, tú no. Ah. Quien me ha pedido el... ¿Germán? Discord. No, Germán no. José Ramón. Vale, José pues sí que Ramón. me ha puesto... No, pero gracias, sí que lo ha puesto en el chat, que ya lo tiene. Vale. Muy bien, gente. Nos vemos el lunes. Vale.